Aquí estamos de nuevo. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo para continuar con este curso sobre estándares de prueba y debido proceso. Veíamos hasta aquí cuáles son 7 formulaciones de estándares de prueba correctamente formuladas desde el punto de vista metodológico, que cumplen todos los requisitos metodológicos que en su momento vimos para la formulación de estándares de prueba, que en cambio concretizan de manera distinta los criterios políticos para determinar el umbral de exigencia probatoria, es decir, unos son más exigentes que otros y los hemos visto además en grado descendente en cuanto a nivel de exigencia probatoria. Presentamos todos, estos son los que tienen en el libro Pruebas sin convicción. Ya les adelanto que en este curso tendrán algún bonus track, tendrán algún premio adicional con sucesivos avances. Hoy empezaremos con esto. Pero antes de llegar a ello, quisiera ir analizando distintos tipos de decisiones en los que podemos implementar o a las que podemos aplicar estándares de prueba como los que hemos visto, y en particular los estándares de prueba que hemos visto hoy, es decir, aquellos que tienen que ver con el segmento que va del 4 al 7. Una sentencia muy importante, la sentencia plenaria casatoria 1/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la República en Perú. En esa sentencia se establece, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece el distinto nivel de exigencia probatoria para decisiones diversas dentro del proceso penal. El caso que dio lugar a esa sentencia era un caso sobre el lavado de activos, pero los estándares de prueba que veremos a continuación no son limitados por la Corte Suprema a los supuestos o a los casos de lavado de activos, sino planteados como regla general para cualquier tipo de procedimiento penal. En este párrafo 23 nos recuerda la Corte el principio de progresividad. En el desarrollo de la actividad procesal de persecución, procesamiento, acusación, enjuiciamiento y condena finalmente del lavado de activos, como es obvio, dice la Corte, el estándar o grado de convicción no será el mismo. Es decir, para cada una de esas decisiones necesitamos estándares distintos. Conforme al principio de progresividad en el desarrollo de la acción penal durante el procedimiento penal, atraviesa varias fases y en cada una de ellas las exigencias son mayores. Lo hemos visto y nos lo recuerda la Corte. Los presupuestos del trabajo con los que elabora la Corte Suprema esta sentencia y la doctrina que en ella se elabora son estupendos. Los mimbres con los cuales da lugar a sus propuestas son muy adecuados. Las preguntas que se plantean son pertinentes. Las respuestas, es decir, las propuestas de estándares de prueba que realiza son claramente perfectibles. En mi opinión, no cumplen en buena medida con los requisitos, especialmente con el requisito segundo metodológico, aquel que decía que hay que determinar de la manera más precisa posible un umbral de suficiencia probatoria. Veamos qué nos dice la Suprema Corte. Para la emisión de la disposición de diligencias preliminares en el procedimiento penal se requiere sospecha simple. Sospecha inicial simple. Para la expedición de la disposición de formalización de la investigación preparatoria se necesita sospecha reveladora. Para la formulación de la acusación y la expedición del auto de enjuiciamiento se precisa sospecha suficiente. Y en el caso de la prisión preventiva, para pronunciar dicha resolución coercitiva personal se requiere sospecha grave. Es decir, me escalonan el grado de exigencia probatoria a partir de unos conceptos: sospecha inicial simple, sospecha reveladora, sospecha suficiente, sospecha grave, que compartirán conmigo que no son especialmente indicativos, que no son especialmente precisos, que no son, que son tremendamente vagos
en realidad. Y por tanto, esa función de determinar el umbral de exigencia probatoria, al menos con esa terminología, no es satisfecha. Pero claro, la propia sentencia, quizás este elemento, este comentario sería injusto si nos atendemos simplemente a estos nombres, la propia sentencia desarrolla un poquito más. Y quisiera ver con cuidado algunos de estos requisitos. Lo haremos en función de cada tipo de cuestión, de cada tipo de decisión a adoptar. Y me voy a centrar en primer lugar en lo que en los términos peruanos se denomina la disposición de formalización de la investigación preparatoria, que en otros casos sería la imputación, incluso la vinculación a proceso, depende de la terminología que se use en cada país. En el caso de la legislación peruana, regulado en el artículo 336, apartado primero del Código de Procedimiento Penal, donde se requiere indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción no ha prescrito, que se haya individualizado al imputado y, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad. Cuando esto ha sucedido, cuando hay esos indicios reveladores que la Corte traduce en sospecha reveladora, cuando hay tal cosa, entonces procede imputar o formalizar la investigación preparatoria, vincular a proceso, insisto, depende de lo que en cada caso, en cada país, en cada legislación, de la terminología que se utilice. Ahora bien, y como les decía, en esa sentencia la Corte no se limita a la mera nomenclatura, es decir, se requiere sospecha reveladora y no sabemos lo que tal cosa es, sino que después se concreta un poquito más los requisitos en cada caso. La sospecha reveladora para disposición de formalización de la investigación preparatoria en cuanto a imputación formal de carácter provisional consiste en la existencia de hechos o datos básicos que sirvan racionalmente de indicios de una determinada conducta, en ese caso de lavado de activos, mediante la presencia de elementos de convicción con determinado nivel medio de acreditación. Esa es la definición. Y no parece que con la definición tampoco hayamos avanzado demasiado. Creo que la Corte Suprema peruana hizo un muy buen trabajo planteando el problema, un muy buen trabajo con el elemento del principio de progresividad y no tan buen trabajo a la hora de determinar esos umbrales de suficiencia probatoria, en este caso, para la formalización de la investigación preparatoria, que, como digo, podemos traducir en otros sistemas como la declaración de la condición de investigado, ahora mismo en España, la imputación, la vinculación al proceso, por ejemplo, en México, etc. Me voy a parar en México. Me voy a parar en México para ver precisamente los requisitos de la vinculación al proceso. Vamos a detenernos un poco en esta decisión, formalización de la investigación, formalización de la investigación preparatoria, vinculación a proceso, imputación, etc. Para esa decisión, ¿qué necesitamos? ¿Qué grado de exigencia necesitamos? Bueno, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el caso mexicano, nos lo prevé en ese requisito tercero. De los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Y que exista la probabilidad. ¡Ay, caramba! Está bien, pero ¿cuánta probabilidad? Es como esa forma tan común de nuestros legisladores a la pregunta de cuándo son suficientes las pruebas, nos responde cuando sean suficientes o cuando sean razonables. O en este caso, ¿qué grado de probabilidad tiene que tener la hipótesis para estar suficientemente corroborada a los efectos de imputar a un sujeto? Y lo que nos responde es que sea probable. Pero ¿qué grado de probabilidad? Claramente en esto el código es, otra vez, digámoslo así, perfectible. Pero a esta pregunta algo le han intentado responder ya, y sobre todo en estos últimos años,
se ha creado ya un debate jurisprudencial importante para responder a esta pregunta acerca de cuál es el grado de probabilidad exigible o el grado de corroboración exigible a la hipótesis, en este caso de la culpabilidad de un sujeto, para que proceda vincularlo a proceso o imputarlo. La sentencia recaída en empate indirecto 757 del 2021, del 9º distrito en el estado de Guanajuato, contesta lo obvio, me parece. Esto es que el 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 316 que acabamos de ver del Código Nacional de Procedimientos Penales, ninguno de los dos contiene un estándar de prueba para la vinculación a proceso. Porque claro, decir que sea suficiente, que haya probabilidad, no me responde a la pregunta que es relevante en este caso, no me responde a la pregunta crucial, ¿y cuál es el grado de probabilidad que es necesario tener? Dice también la jueza del caso que no es posible justificar una decisión sobre la suficiencia probatoria desconociendo cuál es el umbral de suficiencia probatoria. Es decir, si no sabemos cuáles son los requisitos, cuál es el umbral de exigencia probatoria, ¿cómo puedo justificar que hay prueba suficiente? Si no sabemos cuándo hay prueba suficiente, no puedo justificar la suficiencia probatoria. Y por tanto, corresponde a este órgano de control constitucional fijar, para efecto de la resolución de la presente causa, qué estándar de prueba y, consecuentemente, el umbral de suficiencia probatoria se estima aplicable. Lo anterior permitirá dotar de contenido a los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este es bien importante, este punto es bien importante, porque el deber de motivación de las decisiones judiciales les impone a los jueces, a las juezas, a los tribunales, que justifiquen sus decisiones. En materia de hechos, veíamos en los días pasados, deberán justificar la valoración individual de la prueba que realicen, la valoración de conjunto de la prueba que realicen y la suficiencia probatoria. Esto es, que el grado de corroboración alcanzado es suficiente, dado el estándar de prueba requerido para el caso. Pero si no se sabe cuándo es suficiente, entonces no pueden hacer esta justificación. La única manera, si está indeterminado, que tienen de poderlo hacer es explicitando ellos mismos cuál es el grado de suficiencia. Claro, ¿este es el ideal? No, el ideal es que esté en los códigos, el ideal es que sea el legislador el que nos dé esa respuesta. ¿Es el subóptimo? Tampoco. El ideal es que, si no lo ha hecho el legislador, al menos tengamos reglas generales en términos de precedentes. Pero si eso tampoco existe, oiga, si eso tampoco existe, entonces que nos lo acaben haciendo, al menos los jueces, el caso concreto, porque de esa manera, cuanto menos, puedo entender que su decisión está justificada o no justificada a la luz de los criterios que ese juez ha adoptado. Esto no me parece que sea una buena solución. Es desde luego, digamos, el tercer subóptimo o el cuarto, pero puede acabar produciendo, y el ejemplo mexicano que iremos viendo aquí creo que nos muestra precisamente eso, que el concretar el estándar de prueba de maneras distintas por jueces individuales y por tribunales colegiados distintos, acaba produciendo una incompatibilidad de jurisprudencia que va a tener que ser resuelta finalmente por la Corte Suprema. De hecho, creo que próximamente es de esperar precisamente que la Corte Suprema, que la Suprema Corte Mexicana se tenga que pronunciar sobre este concreto punto. Es decir, esa divergencia jurisprudencial acaba produciendo la necesidad de una jurisprudencia de la Suprema Corte, lo cual resolverá en buena parte la uniformización de un estándar de prueba que los demás podrán a partir de ahí conocer, aplicar, etcétera, etcétera. La jueza dice, bueno, miren, está indeterminado, lo único que puedo hacer es decir yo cuál estimo que debería ser. ¿Y cuál estima que debería ser? Pues la jueza de amparo presenta las 7 formulaciones de estándares de prueba que hemos visto en este curso, es decir, analiza las 7 formulaciones de estándares de prueba y estima que la adecuada para determinar el umbral de suficiencia probatoria para dictar el auto de vinculación a proceso es el estándar de prueba tercero, el estándar de prueba 3. Lo tienen ahí, disculpen la calidad
digamos, de la imagen, que no es especialmente buena, pero creo puede leerse perfectamente, que estima aplicable al caso el estándar de prueba marcado con el inciso 3. Es decir, el estándar de prueba 3 que vimos en la sesión anterior en este curso. Bueno, esa sentencia fue recurrida y dio lugar al amparo en revisión 144/2022, y en este amparo en revisión el segundo tribunal colegiado en materia penal del 16º circuito acogió los agravios del Ministerio Público en los siguientes términos. Muy interesante también, una parte que incluso me da la palabra a mí por alusiones. Digamos, en este segmento, dice el tribunal, la representación social, el Ministerio Público expuso la parte toral de sus agravios, a fin de evidenciar que la jueza de origen no debió acudir a la doctrina del jurista Jordi Ferrer Beltrán, contenida en la obra Pruebas sin convicción, estándares de prueba y debido proceso, sino en su lugar era necesario realizar una interpretación sistemática de los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de dotar de contenido a la pregunta detonante consistente en el umbral probatorio que debe colmarse para emitir un auto de vinculación al proceso. La verdad que, bueno, que tengan que acudir o no a la doctrina de este tal Jordi Ferrer, que por otra parte es un tipo que me cae bastante simpático y que me convence bastante en lo que dice, que tenga que acudir a esa doctrina o no, pues es lo de menos. El asunto, me parece importante, es que desde luego la interpretación sistemática de los artículos 19 constitucional y 316, cuando lo único que me dicen es que debe haber probabilidad, no me responde a la pregunta a la pregunta detonante, es decir, al umbral probatorio. Pero esta observación, que sería, digamos, crítica tanto respecto de los agravios presentados por el Ministerio Público como respecto de la sentencia por el segundo tribunal colegiado en materia penal del 16º circuito, no afecta en cambio a lo fundamental de su argumentación. Y lo fundamental de su argumentación, creo, lo podemos encontrar en estas dos siguientes diapositivas, en estos dos siguientes pedazos de la resolución del amparo en revisión. Al respecto, dice, el artículo 19 constitucional dispone para el dictado del auto de vinculación a procesos que se deberán expresar los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En el mismo sentido, el 316 del Código Procesal señala que en los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público deben existir datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, etcétera, etcétera, que ello se entenderá cuando existan indicios racionales que así permitan suponerlo. Bueno, otra vez repetimos lo que dicen esos dos artículos, que prácticamente uno es calcado del otro, es decir, el 316 prácticamente reproduce el 19 constitucional en lo relevante para lo que estamos discutiendo, y esto, desde luego, no me resuelve el problema de cuál es el umbral de suficiencia probatoria. Pero concluye, creo que con razón, el tribunal colegiado, que en cuanto al tercer significado, aquí ahora no importa cuál fuera, consideramos que sus alcances devienen incompatibles con el procedimiento mismo, pues el hecho de exigir que la Fiscalía refute o derrote la hipótesis de la defensa es una exigencia que propiamente es aplicable al estadio del juicio oral. Además, sería incompatible per se con la naturaleza del auto de vinculación al proceso, pues cabe recordar que el propósito constitucional del mismo es permitir la judicialización de la investigación. Recordemos, decía la jueza en el amparo recurrido, para la vinculación a proceso es necesario el estándar 3, el cumplimiento del estándar 3. Y el estándar 3, en su segunda cláusula, prevé que debe haberse refutado la hipótesis alternativa formulada por la defensa si esa hipótesis cuenta con algún grado de probabilidad otorgado por pruebas presentadas al proceso. Ese era el caso. En el caso en cuestión que se tenía que dirimir, la defensa había aportado una hipótesis alternativa y también había algún acervo probatorio que le otorgaba cierta probabilidad a la hipótesis en cuestión.
y esa hipótesis en cuestión, hipótesis defensiva, hipótesis de la inocencia, del que se discutía si debía imputarse, vincularse a ese proceso o no, no había sido refutada por la prueba del Ministerio Público. En consecuencia, la jueza entiende que no corresponde vincular a proceso, es decir, no corresponde imputar al sujeto porque no se ha refutado la hipótesis alternativa compatible con la inocencia. Y lo que nos recuerda ahora el tribunal colegiado es que esa exigencia del estándar 3, como las del estándar 1 o del estándar 2, son propias de una etapa muy posterior. Son exigencias que solo se pueden satisfacer en el juicio, solo se pueden satisfacer después de juicio y, por tanto, para una decisión final. No podemos requerir para una decisión tan inicial como es la vinculación a proceso que se hayan refutado hipótesis, caramba, sin haber ni siquiera practicado las pruebas. ¿Cómo podemos llegar a un resultado probatorio tan exigente con un acervo probatorio tan preliminar y con unas pruebas incluso sin practicar? Es decir, no es un estándar de prueba adecuado, el estándar de prueba 3, para una decisión como esta. El problema es que el tribunal nos deja indeterminado cuál es el estándar de prueba. Nos dice que no corresponde el estándar de prueba 3 dicho por la jueza en el amparo recurrido, pero no nos determina cuál es. Y por tanto, bueno, quedamos todavía en el limbo. Un limbo que pretende resolver también una decisión que me parece especialmente valiosa por la calidad de su argumentación, que es este amparo en revisión 556/2021 del primer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, también en México. El problema sigue siendo el mismo, es cuál es el estándar de prueba aplicable para tomar la decisión de la vinculación a proceso o de la imputación de un sujeto. El problema que se presenta en este amparo en revisión, otra vez, es la misma cuestión. ¿Cuál es esta y cuál es su respuesta después de un análisis, otra vez, pormenorizado del problema desde el punto de vista de la suficiencia probatoria y un análisis, creo, además, especialmente esclarecedor de las distintas posibilidades y de los distintos estándares de prueba que pueden ser candidatos a su aplicación a ese tipo de decisión? Y la sentencia llega a una conclusión, y es en este caso que sería de aplicación el estándar de prueba 4 de los que hemos visto, el primero de hoy. Así, a partir de todo lo desarrollado hasta ahora, este tribunal colegiado aprecia que para la vinculación a proceso y a efecto de dotar de contenido el texto plasmado en el numeral 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, el estándar de prueba que debe regir para la vinculación a proceso es el señalado con el número 4. Ahora, el estándar de prueba 4 requiere un peso probatorio tendencialmente completo. Es decir, que todas las pruebas relevantes estén en el acervo probatorio. Y este punto es el que me parece débil en esta decisión, por otro lado, valiosísima en mi opinión. Pero este es un punto que me parece débil en su argumento. ¿Tiene sentido la exigencia de un peso probatorio tendencialmente completo en un momento tan inicial del procedimiento? Es más, en un momento en el cual todavía se prevé, artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la posibilidad y la, digamos, previsión explícita de un plazo de investigación complementaria. Si ya tenemos todas las pruebas relevantes, ¿para qué sirve esa investigación complementaria? ¿Qué es lo que habría que investigar? ¿Qué hipótesis hay que investigar? ¿Qué pruebas hay que recaudar? Si ya tenemos para la vinculación a proceso todas las pruebas relevantes. Si exigimos para la vinculación al proceso todas las pruebas relevantes, entonces de nada sirve
la etapa complementaria de investigación, el plazo de investigación complementario. Y por tanto, parecería que en la lógica del sistema procesal penal mexicano, esta exigencia del estándar de prueba 4 para ese tipo de decisión no parece adecuada. Pero ¿por qué le preocupa al tribunal tanto el peso probatorio? ¿Por qué le preocupa exigir un estándar dentro de los de preponderancia de la prueba, el estándar más elevado de todos ellos? ¿Por qué exigir un acervo probatorio tan rico para una decisión tan preliminar? En mi opinión, hay algo que contamina totalmente esta decisión en el caso mexicano, y quizás no solo, y es el vínculo que se establece entre la vinculación a proceso y la prisión preventiva. Es decir, en el caso de la denominada prisión preventiva oficiosa, la sola vinculación a proceso ya implica, para determinados tipos de delitos, la prisión preventiva. Y por tanto, tomar la decisión sobre la vinculación a proceso implica automáticamente tomar la decisión, porque una está vinculada a la otra, sobre la prisión preventiva, es decir, adoptar la decisión de someter a prisión preventiva a un sujeto. Y claro, lo que está en juego es muy serio, y la gravedad de los posibles errores, en especial la gravedad de un error, digamos, de un falso positivo, de vincular a proceso a una persona inocente, la gravedad de equivocarnos vinculando a proceso a una persona inocente, cuando implica la decisión de vincular a proceso automáticamente una prisión preventiva, pues es muy alta. Y por tanto, esto parece tirar del estándar de prueba hacia arriba, no van a ser 1, 2 y 3, que son más propios, como nos decía la sentencia anterior, de la decisión final, pero quizás aconsejaría que fuera de los de preponderancia de la prueba el más elevado. En mi opinión, el punto importante aquí, la solución de este problema pasa por desvincular totalmente, separar completamente la decisión de la vinculación a proceso o de imputación o de formalización de la investigación y la decisión sobre las medidas cautelares. Son dos problemas distintos. Un problema es si al sujeto lo vinculamos a proceso y otra cuestión es si lo sometemos a algún tipo de medida cautelar y en concreto a la medida cautelar más lesiva de todas, que es la prisión preventiva. Eso supone, evidentemente, eliminar la prisión preventiva oficiosa, cosa que creo que está en camino de suceder, afortunadamente, en México. Pero no solo supone eso, sino también supone que los jueces, las personas juzgadoras tengan claro que hay dos decisiones que deben ser además adoptadas con estándares de prueba distintos y que la exigencia probatoria para vincular a proceso no es ni debe ser la misma que la exigencia probatoria para adoptar una medida cautelar y en particular para adoptar la medida cautelar de la prisión preventiva. Una vez esas dos cosas se separan, entonces tiene sentido algo que nos recuerda esta otra sentencia recaída en el juicio de amparo 359 de la 2023-9 del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México. Y en esa sentencia nos dice lo siguiente: a lo anterior cabe agregar que para la emisión de un auto de vinculación a proceso el estándar probatorio exigido es mínimo. Bueno, no hace falta ya ni siquiera acabar la cita. El estándar es mínimo. Claro, de acuerdo, mínimo, ¿pero cuál? De nuevo, la indeterminación del estándar no nos es muy útil, pero la indicación de que debe ser un estándar mínimo nos está llevando hacia un estándar muy bajo, quizás ya no 4 ni 5, sino 6 o 7. Con estos mimbres podemos concluir, en mi opinión, que un estándar de prueba adecuado para la decisión sobre la imputación o vinculación a proceso puede ser el 7 o alternativamente el 6. Yo no tendría ningún problema con el 7, es decir, el menor de los estándares de prueba que les he presentado. Y creo que esta es también la tesis de Fernando Allende en este libro, El hecho que la ley señala como delito y estándar probatorio en el auto de vinculación a proceso, que sinceramente les recomiendo.
La idea es la siguiente, y en esto creo que puede ser de utilidad la jurisprudencia española sobre la imputación o sobre ahora la declaración de un sujeto como investigado en el proceso penal. La declaración como imputado, como investigado o como vinculado a proceso, insisto, dependiendo de cada uno de los sistemas jurídicos cambia la terminología. Esa declaración cabe entenderla, debe ser entendida, en mi opinión, como una declaración de garantías. Al sujeto, una vez lo declaramos, el sujeto está siendo investigado, ya fue investigado previamente, ya hay una investigación previa a ese momento, porque necesitamos recaudar pruebas para justificar vincularlo a proceso, para justificar la imputación. La imputación o vinculación a proceso no debe ser entendida como un perjuicio necesariamente para ese sujeto, sino todo lo contrario, como una garantía. Porque a partir de ese momento, a partir del momento en que el sujeto es vinculado a proceso, inicia un proceso, es parte en un proceso en el que él está siendo investigado y tiene todos los derechos y todas las garantías procesales a su favor. Y por tanto se trata de permitir ejercer a partir de ese momento, en el marco del proceso, su derecho de defensa. Si la función de la imputación es más bien dar garantía al sujeto para que pueda ejercer su derecho de defensa en el marco del proceso, entonces no parece que tengamos grandes razones para exigir estándares de prueba muy elevados respecto de esa decisión. El problema es cuando esa decisión la vinculamos con otras, cuando de esa decisión le extraemos como consecuencias automáticamente determinadas medidas, y en particular determinadas medidas cautelares, y aún más determinadas medidas cautelares especialmente gravosas como la prisión preventiva. Pero si esas dos cosas se separan, creo que es perfectamente realizable, que es perfectamente justificable adoptar un estándar de prueba como 7. 7, les recuerdo, nos decía lo siguiente, nos decía, vamos a buscarlo. Lo teníamos lejos. 7 nos decía, una hipótesis sobre los hechos se considera probada, suficientemente acreditada a los efectos de la decisión que tenemos que adoptar en un proceso cuando la hipótesis sea más probablemente verdadera que la hipótesis de la parte contraria a la luz de los elementos de juicio existentes en el expediente judicial. Nada más, oiga, con lo que hay, con lo que me han aportado las partes en ese momento. Especialmente el Ministerio Público si estamos en proceso penal, pero no solo, porque también la defensa puede aportar en ese momento o alegar al respecto en ese momento. Todo es dependiente de las reglas del sistema, evidentemente. Pero con lo que tenemos, ¿cuál es la hipótesis más probable? Si la hipótesis más probable con lo que tenemos es la hipótesis de la culpabilidad, entonces tiene sentido, es razonable, es racional, que continuemos la investigación respecto de ese sujeto para allegarnos mayores pruebas que permitan tomar decisiones ulteriores, como si abrimos juicio o no abrimos juicio respecto de esa persona, y le demos al sujeto todas las garantías de quien está siendo sujeto pasivo de un proceso penal. Entonces, para ese tipo de decisión, creo que un estándar de prueba mínimo, como decía la sentencia en este caso, de 2023, de este mismo año, nos serviría. Pero claro, mínimo hay que aclarar cuál es. Mínimo, en ese caso, en mi opinión, podría ser perfectamente el estándar de prueba 7. Y hasta aquí, prueba sin convicción. Se nos acabó. Este curso se armó sobre la base de este libro y se me acabó. No tengo más que contarles de lo contado en el libro, pero quisiera avanzar un poco más. Quisiera avanzar un poco más y en este sentido ustedes serán no sé si privilegiados o castigados con la primicia
de algunas consideraciones adicionales, incluso de algunas propuestas de estándares de prueba adicionales que van más allá de esas 7 que están en el libro. Quizás estarán todo esto en la segunda edición del libro en castellano, pero en eso estoy trabajando. Hace unos meses, bueno, quizás ya más de un año, la Defensoría Penal Pública chilena me pidió una sesión, una pequeña capacitación, y la pregunta específica de esa capacitación era esta: ¿y qué pasa con el sobreseimiento? ¿Cuál es el estándar de prueba que corresponde aplicar cuando de lo que tenemos que decidir es si sobreseemos o no sobreseemos un caso en el proceso penal? Yo creo que la respuesta a esta pregunta es otro depende. Depende del momento en que deba adoptarse la decisión. Tenemos al menos 3 momentos, ¿no? Tenemos un momento en el que se tiene que decidir sobre la imputación o vinculación a proceso, es decir, en ese momento o vinculamos a proceso o sobreseemos, es decir, o ya no se continúa. Un momento final, no del proceso, sino de la investigación, en el que hay que decidir si se abre juicio o se sobresee, y por tanto ya el proceso no continúa. Y una decisión que puede ser en medio de esos dos momentos, en cualquier punto intermedio entre esos 2 momentos, ¿no? Esto es que ya hemos imputado, todavía no hemos decidido si se abre juicio oral o no, pero por ejemplo la defensa, a la luz de las pruebas disponibles, plantea en algún momento procesal intermedio, entre esas 2 decisiones, plantea que el caso se sobresea. Bueno, yo creo que la cuestión se remite a los estándares de prueba aplicables en los 2 momentos, en los 2 extremos, es decir, hemos visto cuál es el estándar de prueba que en mi opinión resultaría aplicable para la imputación. Bien, pues si no se cumple ese estándar, entonces hay que sobreseer. Por tanto, la decisión sobre el sobreseimiento se adopta con el anverso, con el mismo estándar, pero si se cumple, se imputa, y si no se cumple, se sobresee. Y lo mismo sucede con el estándar de prueba para la apertura a juicio, del que hablaré en la próxima sesión. Claro, hoy en día el problema que tenemos es que es totalmente indeterminado cuál es ese estándar de prueba para la apertura a juicio. Pero si tenemos determinado ese estándar como deberíamos, y es importantísimo que esté determinado, entonces si se cumple el estándar se abre juicio, y si no se cumple el estándar hay que sobreseer. ¿Qué pasa si el sobreseimiento se solicita en algún momento intermedio? Bueno, esta es mi respuesta. Estándar 8. Procederá a adoptar el sobreseimiento definitivo cuando se den las 2 siguientes condiciones. Primera, la hipótesis de la inocencia sea más probablemente verdadera que la hipótesis de la culpabilidad, a la luz de los elementos de juicio existentes en el expediente judicial. Segunda, en el caso en que queden pruebas que recabar o desahogar, que sea previsible que el resultado de esas pruebas no alterará la mayor probabilidad de la hipótesis de la inocencia sobre la hipótesis de la culpabilidad. Que sea previsible, y obviamente esto hay que justificarlo, que esas pruebas no alterarán la mayor probabilidad de la hipótesis de la inocencia sobre la hipótesis de la culpabilidad. Vamos a ver un ejemplo que esto nos puede resultar más ilustrativo. Supongamos que, bueno, recientemente yo tuve la suerte de estar participando en diversos eventos académicos en Perú, en Lima, y supongamos que en esos días en que yo estaba en Lima, se hubiese cometido un delito en Barcelona, España, del cual pues, la Fiscalía tuviera la sospecha de que yo pudiera ser el autor o tener algún grado de participación. Vamos a poner de participación directa, porque si no sería compatible con que yo estuviera en Lima, y me acusen, por ejemplo, de un robo realizado en Barcelona. Bueno,
en el marco de la investigación, evidentemente, una vez me han imputado, ahora yo tengo mi derecho de defensa y ejerzo mi derecho de defensa, mi abogado, mi abogada, presenta, acredita mediante las pruebas correspondientes que en el día en cuestión en que se produjo el robo en Barcelona, yo me encontraba en Lima, que en la hora en cuestión yo estaba conferenciando en Lima, y por tanto hay una coartada, es decir, una prueba que permite refutar la hipótesis de la culpabilidad, precisamente porque estoy probando una hipótesis alternativa incompatible con ella. Es decir, la hipótesis de la inocencia derivada de que yo estoy en Lima en el momento de la comisión del hecho delictivo en Barcelona, y esta es incompatible, porque si estoy en Lima no puedo estar en Barcelona, dado que el don de la ubicuidad no me ha sido concedido. Ok. Y después de acreditar esto, la defensa, mi abogada, solicita el sobreseimiento del caso respecto de mí. Y la Fiscalía dice, no, pero oiga, espere, es que hay pruebas faltantes, estamos todavía a la espera de los resultados de ciertas pruebas. ¿Necesito esperar al resultado de ciertas pruebas si ya tengo acreditado que esa persona estaba en Lima en el momento en que se cometieron los hechos en Barcelona? Evidentemente no es previsible que ninguna otra prueba, por ejemplo una prueba testifical que pretenda recabar la Fiscalía, altere la probabilidad prevaleciente de la hipótesis de la inocencia. Y por tanto no tiene ningún sentido continuar con el procedimiento, continuar con la investigación, es decir, dispendiar inútilmente recursos públicos, dañar inútilmente al investigado con la continuación de un proceso, cuando ya las pruebas que tenemos en ese momento nos permiten llegar a la conclusión de que la hipótesis de la inocencia es y va a ser prevaleciente. El estándar de prueba 8 me serviría para esa toma de decisión. Fíjense, al momento inicial, el estándar, al momento de la imputación, el estándar previsto para la imputación, que yo dije que podía ir bien el 6 o el 7, pero me quedo con el 7 por elegir alguno. Esto es una cuestión de preferencia política que cada uno puede adoptar, y alguien podría adoptar otro, el 6 en lugar del 7, no tendría demasiados problemas yo en esto. Para la imputación me quedo con el 7. Para la apertura de juicio oral no sabemos cuál es, tendremos que llegar a ello, y para algún momento intermedio en que la defensa pudiera pedir el sobreseimiento, creo que un estándar como este podría funcionar perfectamente. ¿Cuál era el problema que se planteaba la Defensoría Penal Pública? Es decir, oiga, es que nunca nos sobreseen. Nunca nos sobreseen porque lo que sucede es que me dice siempre, los juzgadores responden siempre que faltan pruebas y hay que llegar hasta el final. Y ese llegar hasta el final es sencillamente una mala respuesta si lo que se espera de las pruebas faltantes es ya algo que no va a cambiar los resultados probatorios obtenidos hasta ese momento. En la foto tienen a un servidor y a unos cuantos amigos. Los amigos que tienen en la fotografía son los magistrados Marcela Araya, Jaime Rojas y Rodrigo Cerda, magistrados chilenos, todos ellos magistrados penales, y a la vez también, al menos Araya y Cerda, autores de diversos trabajos académicos en materia probatoria, autores muy recomendables también en esta materia. En esa cena, una cena en un evento académico, posterior a un evento académico, me plantearon esta cuestión. Los 7 estándares de prueba presentados, ahora ya hemos llegado hasta 8, pero los 7 estándares de prueba presentados en pruebas sin convicción no bastan. Necesitamos un estándar de prueba que sea inferior a la probabilidad prevaleciente. Y esto, caramba, me sorprendió tremendamente. ¿En serio sería racional decidir sobre la base de una hipótesis
que no es ni siquiera la más probable a la luz de las pruebas disponibles? ¿Estamos sosteniendo que para algunos tipos de decisiones podemos adoptar la decisión sobre la base, podemos racionalmente adoptar la decisión sobre la base de una hipótesis que es menos probable que sus rivales? La respuesta de ellos fue: depende de lo que esté en juego. Otro depende, fíjense cada vez, depende. Bueno, otro depende de lo que esté en juego. Y la verdad es que me convencieron. Lo hacemos a veces, en realidad, tomando una decisión en favor de la hipótesis menos probable, cuando entendiendo que la hipótesis más probable no está suficientemente acreditada. Es decir, es la más probable, pero no me basta. Dice, bueno, el caso de la farmacología en el ámbito del razonamiento científico es un caso muy claro. Bueno, la hipótesis más probable es que este medicamento tenga efectos terapéuticos, los efectos terapéuticos buscados, y además no tenga efectos secundarios especialmente dañinos. Pero la probabilidad favorable, es el grado de corroboración de que no tiene esos efectos especialmente dañinos, puede no parecernos suficiente. Porque lo que está en juego es muy serio. Porque la gravedad del error, si lo cometemos, puede ser muy alta. Y por tanto, exigimos un estándar de prueba muy elevado para esa toma de decisión. Claro, puede ser que no se satisfaga el estándar de prueba y por tanto acabemos decidiendo de un modo que en la práctica es dar preferencia a la hipótesis menos probable. Lo mismo sucede en el proceso penal, cuando adoptamos la decisión, adoptamos el estándar del más allá de toda duda razonable, tomado en serio, un estándar 1, 2 o 3 para la decisión final. Puede suceder perfectamente que ese estándar no se satisfaga a pesar de que la hipótesis de la culpabilidad es más probable que la de la inocencia. La hipótesis de la culpabilidad es más probable, pero no llega a satisfacer un estándar tan exigente y absolvemos al imputado. Lo que estamos haciendo es actuar en la práctica dando prioridad a una hipótesis que es menos probable, esto es, la de que el sujeto es inocente. Es decir, actuando en la práctica como si fuera inocente, absolviéndolo. Pero cabría, ya no en sentido por este efecto negativo, cabría considerar suficientemente acreditada una hipótesis menos probable que otras. Es decir, considerar a los efectos de una determinada decisión que una hipótesis está suficientemente acreditada a pesar de que su negación es más probable, por ejemplo. Yo creo que para decisiones finales la respuesta es que no. Para decisiones finales en procedimiento civil, en procedimiento laboral, contencioso administrativo, penal, etcétera, etcétera, la respuesta es que no. No es racional decidir que está suficientemente acreditada una hipótesis que es menos probable que otras. Pero en cambio sí puede serlo para determinadas medidas cautelares, para determinadas decisiones cautelares. Especialmente cuando las consecuencias del falso negativo, es decir, de equivocarnos no considerándola acreditada, pueden ser muy graves. Piensen en estos ejemplos. Adoptemos, por ejemplo, el caso de ciertos supuestos en que tenemos que tomar una medida cautelar ante una posible existencia de un contexto de violencia de género. La hipótesis de que la mujer, por ejemplo, esté siendo maltratada por su pareja, por su marido, por ejemplo, puede ser hasta menos probable que la hipótesis de que sí lo esté siendo. Puede ser menos probable, es decir, tener menos corroboración que la hipótesis contraria. Pero si nos equivocamos, por ejemplo, no otorgando una medida de protección, una orden de alejamiento, por ejemplo, podemos poner en riesgo la vida de esta mujer. Puede suceder que en ese tipo de situaciones una hipótesis menos probable
sea una hipótesis que debe considerarse a los efectos de la medida cautelar suficientemente acreditada para adoptar esta medida. Volveré a este tipo de ejemplos la semana que viene, en particular a estos ejemplos sobre la violencia de género y las medidas cautelares, cuando hable de la prisión preventiva, según le prometí a Patricia en las preguntas anteriores. Piensa en el caso de la protección de menores. Supongamos que llega al hospital un menor, un niño pequeño o una niña pequeña, con una lesión. Los padres lo llevan a este menor al hospital y llega al hospital con unas lesiones que al médico que le atiende en urgencias le hacen pensar que son derivadas no de que se haya caído accidentalmente, no de que haya tenido cualquier otra disputa con otro niño de su edad o con otra niña de su edad, sino que pueda estar siendo objeto de un maltrato físico por parte de su contexto, de alguien de su contexto familiar. Supongamos que ese médico realiza algunas pruebas diagnósticas que acaban siendo compatibles con esta hipótesis de que el niño esté sujeto a una situación de violencia en el ámbito familiar. El médico llama a la policía da cuenta a la fiscalía, y así con las garantías que ustedes quieran. Cabe la posibilidad, es racional que adoptemos como medida cautelar a ese niño, sacarlo de ese contexto familiar mientras realizamos otras pruebas diagnósticas, mientras investigamos mínimamente ese caso, o aún bajo la sospecha de que puede estar en una situación de violencia, lo mandamos a su casa con su familia. Incluso puede darse el caso que la probabilidad de que no esté siendo víctima de violencia en el ámbito familiar sea más probable que la hipótesis de que sí esté siendo víctima. Pero si no adoptamos la medida cautelar y lo mandamos a su casa con su familia, quizás mañana será tarde. Puede ser en esos supuestos, como en la farmacología racional, adoptar una decisión favorable a una hipótesis menos probable como medida cautelar. Creo que sí. Y si es el caso, entonces tenían razón Cerda, Rojas y Araya en la necesidad de un estándar de prueba menor a la probabilidad prevaleciente para ese tipo de casos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Aquí les presento el estándar 9. El estándar 9 nos dice ahora lo siguiente: se considera suficientemente acreditada una hipótesis sobre los hechos, a los efectos de la decisión que hay que adoptar, en este caso esa medida cautelar, por ejemplo, si es capaz de explicar los datos disponibles integrándolos de forma coherente y han sido confirmadas algunas de las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permite formular. Fíjense que esto es un pedacito de lo que teníamos en los estándares 1, 2 y 3, pero no todo. Lo que me está diciendo es que la hipótesis sea capaz de explicar los datos disponibles y que algunas predicciones que esa hipótesis permite formular se hayan contrastado, por ejemplo, con esas pruebas diagnósticas que ha hecho el médico. Y con esto solo, bueno, la hipótesis contraria de que los padres no someten a ese niño a ningún tipo de violencia, puede ser que sea incluso más probable. Pero la hipótesis de que está siendo víctima de una situación de violencia en la familia es una hipótesis que tiene un cierto grado de confirmación a partir de las pruebas presentadas y que, en caso de ser verdadera, puede dar lugar a consecuencias tan graves que sobre todo queremos evitar esas consecuencias. Un estándar como este creo que puede servirnos para ese tipo de decisiones. Pero cuidado con los costes del falso positivo, es decir, del revés, de que estemos adoptando la decisión, declarándola suficientemente acreditada cuando es falsa, es decir, cuando este niño, por ejemplo, no está siendo víctima de violencia familiar. Esa hipótesis, por definición, en el caso que estamos planteando, es menos probable que la hipótesis contraria. Y esto es, por definición, la hipótesis de la inocencia, en este caso, por ejemplo, de los padres, es más probable que la hipótesis que, en cambio, estimamos suficiente
Si el coste del falso positivo es alto, habrá que limitar la medida al tiempo estrictamente indispensable. Por supuesto, separar al niño de su familia, mandarlo, por ejemplo, a una institución de protección de menores, tiene un alto coste. Ese niño también va a sufrir, y desde luego su familia. Y ese coste lo estaríamos pagando inútilmente si resulta que el niño no está siendo víctima de violencia. Por tanto, el alto coste del falso positivo aconseja limitar, sobre todo en el tiempo, la adopción de la medida cautelar, es decir, que se den prisa en las pruebas que faltan, que se den prisa en la investigación subsiguiente, para poder tomar otra vez la decisión posteriormente de si el niño regresa con su familia o no regresa con su familia. Pero un estándar como este, y este problema que me plantearon Araya, Cerda y Rojas, pone sobre la base otra cuestión teóricamente muy importante, muy interesante, y es que pone en cuestión otra vez, y por otra razón adicional, la idea de Bayon de que el estándar de prueba de la probabilidad prevaleciente es el estándar mínimo que impone la racionalidad por defecto. Porque si esto es así, entonces, al menos en algunos casos, para algunos tipos de decisión, incluso puede ser racional adoptar una decisión con un estándar inferior a la probabilidad prevaleciente. Es decir, con un estándar que es favorable, que decreta que hay prueba suficiente de una hipótesis que es menos probable que otras. ¿Qué nos queda? Bueno, hemos visto la vinculación a proceso, imputación, hemos visto ciertas medidas cautelares en las que puede ser razonable adoptar un estándar de prueba inferior a la probabilidad prevaleciente. Ya hemos sumado 2 estándares más a la lista de 7 que están en pruebas sin convicción. Nos quedará, bueno, muchas cosas, porque decisiones hay muchas y tipos de procedimiento también. Pero nos queda el estándar de prueba para la prisión preventiva, nos queda el estándar de prueba para la apertura de juicio, nos queda también el estándar de prueba para el procedimiento abreviado, un punto bien importante si hablamos de los procedimientos penales, y quisiera abordar también los estándares de prueba para las decisiones administrativas. Espero que al menos estas cosas puedan ser desarrolladas en la siguiente y última sesión, pero ya será en el próximo capítulo. Ahora abrimos de nuevo un tiempo para el debate a partir de las cuestiones planteadas en esta segunda parte del día de hoy. Soy todo oídos para sus preguntas. Mientras Carmen nos apoya con las preguntas y con dar la palabra a algunos de ustedes. Bueno, ya, aquí está Carmen. Carmen, todo tuyo. Mire, te voy a plantear la pregunta que quedó en el aire antes, en la otra sesión de preguntas y respuestas, mientras se habilita a las personas que van a preguntar ahora. Raúl Flores te hacía la pregunta si agregar la palabra tendencialmente, como hiciste durante tu exposición, al enunciado de peso probatorio completo en los estándares de prueba 4 y 5 es una modificación, si supone un cambio, dado que en el libro no aparece este tendencialmente. Gracias, Raúl, porque me permite aclarar un punto que diría es importante. Es un cambio, sí, es un cambio pequeñito, un cambio pequeñito. No solo porque, no porque es agregar solo una palabra, no diré esta butad, sino porque en la explicación de los estándares de prueba 4 y 5 en el libro ya aparece la explicación de que completo debe ser entendido como tendencialmente completo. Pero en cambio en la formulación de los estándares ahí no estaba.
¿ah? Yo creo que es mejor para mayor claridad, que ahí también debe estar, y por tanto, por eso aquí lo he añadido. Pero ya en pruebas sin convicción ya está la idea, y además justificada, está explicado este aspecto del tendencialmente completo. Pero sí creo que hay que añadirlo en la formulación de los estándares y, bueno, por más que uno revisa las cosas, acaban pasándose aspectos y en esa formulación de pruebas sin convicción se quedó fuera de la formulación la palabra tendencialmente y creo que hay que corregirlo. Muy bien. Pues ahora doy el uso de la voz a José Luis Rivera. Por favor, José Luis. Adelante, José Luis. Buenos días, buenas tardes. José Luis, le Sí, escuchamos, aunque no le vemos, pero le escuchamos. sí. Disculpe, sí, por la red, hay un poquito de interferencia, pero igual, muy agradecido. Eh, Me surgieron unas preguntas en torno a la referencia que hizo doctor al inicio formal del proceso, ¿no? Estaba comentando, recuerdo, el ordenamiento, me parece, mexicano. Pero esto me invitaba a una pregunta previa, que es, entiendo yo, ya a partir del planteamiento, que cuando se habla de estándar de prueba, se habla de una herramienta que es transversal a todo el proceso y que evidentemente el grado del umbral probatorio va a variar de una decisión a otra en función, naturalmente, del estadio en el que nos encontremos. Una primera pregunta previa gira en torno a la técnica legislativa. En el caso peruano, quisiera saber su opinión, se hace una distinción entre elementos de convicción y prueba propiamente, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en etapa intermedia o en materia de prisión preventiva, se habla del ofrecimiento de elementos de convicción, pero cuando ya entramos a juicio, se habla de prueba. En su opinión, si ya los estándares, digamos, es una categoría transversal, ¿le resultaría útil hacer esta distinción entre elementos de convicción y prueba? Y esto lo conecto propiamente ya con el inicio formal del proceso, ¿no? Una primera pregunta gira en torno a si esta exigencia de los estándares de prueba supondrían un requisito de fundabilidad, de procedibilidad o de admisibilidad de cara a al ejercicio de la acción, ¿no? Porque cuando se decide el inicio formal del proceso, no estamos discutiendo propiamente si es que el hecho se cometió o no se cometió. Es un juicio de probabilidad que motiva la investigación. Pero esto me genera la duda en parte porque, claro, entiendo que cuando se habla del umbral probatorio de cara al fondo, en un juicio, evidentemente esto es un asunto de fondo. Pero cuando estamos en un estadio previo como el inicio formal del proceso, ¿cómo podríamos ubicar, digamos, esta categoría? Eh, con relación a esto también iría la siguiente interrogante de cara nuevamente al estándar de prueba en el siguiente sentido. Si hablamos de que para iniciar formalmente el proceso se requiere ya de un estándar de prueba, ¿no? Un determinado estándar de prueba mínimo, evidentemente, esto implicaría que la determinación de ese estándar, digamos en la práctica, debería estar sujeto a un contradictorio previo entre las partes. En el caso peruano, por ejemplo, el inicio formal del proceso está sujeto a que el fiscal recabe los indicios reveladores del delito. Bueno, esa es, digamos, la opción legislativa, ¿no? Pero por la opción legislativa también, esto lo decide estrictamente al fiscal sin contradictorio previo. Y la decisión del fiscal ya da lugar al inicio formal del proceso, ¿no? Sin contradictorio y sin un control de un tercero. Entonces, para concluir en este punto es, si hablamos de un estándar, esto me conllevaría al derecho de las demás partes a discutir, digamos, para evaluar si es que hay o no una suficiencia de estándar propio. En esta medida, si es que el legislador debiera regular pienso en un borrador en voz alta, una suerte de algún mecanismo procesal que permita a las partes controlar o advertir cuándo un estándar, en un caso concreto, para iniciar el proceso ha sido suficiente o no, o de otro lado, facultar al juez, ¿no? Eventualmente,
si es que estamos frente realmente a un estándar o estamos frente a una mención nominal de que se supera un estándar, pero cuando esto no es así, ¿no? Espero haber sido claro, doctor, bueno, con las preguntas y gracias por los comentarios que me puede dar. Claras y muy pertinentes preguntas. Muchas gracias, José Luis. Veamos. Vamos de la cuestión inicial sobre los elementos de convicción o las pruebas, digamos, o como en otros países, los datos de prueba versus las pruebas. Hay diversas denominaciones. En algunos lugares se usa incluso la palabra indicio para referirse a lo que tenemos antes de la práctica de la prueba, antes del juicio oral. En España suele usarse esa palabra, la palabra indicio. Es verdad que, digamos, es un uso además tremendamente impreciso porque se usa en diversos sentidos esa palabra en distintos contextos, digamos. Pero uno de los sentidos es en el de pruebas no practicadas. Ahora fíjense lo que acabo de decir, pruebas no practicadas. Bueno, eso que tengo, son pruebas, son pruebas. Yo suelo explicar esto en unos términos culinarios. Voy al mercado a comprar fruta y quiero saber, porque quiero comprar un melón y quiero saber si el melón está maduro, quiero saber si el melón es dulce, porque me gusta la fruta y en particular los melones me gustan dulces, pero es una cuestión que tengo que resolver a partir de su aspecto externo. Lo puedo tomar, pesar, lo puedo tocar, lo puedo incluso oler, pero no lo puedo abrir y catar. Bueno, cuando llego a mi casa con el melón, lo abro y lo cato, evidentemente tengo mucha más información para saber si ese melón está en su grado de madurez ideal, si es dulce o no es dulce. Por supuesto, cuando lo he abierto y lo he catado, tengo mucha más información. Pero esto no hace que antes de abrirlo y catarlo, eso que tenía no fuera un melón, era un melón sin abrir. Bueno, pues resulta que con las pruebas hacemos algo distinto. Resulta que con las pruebas decidimos que, mire, cuando se han practicado son pruebas, pero antes de practicarse, esa misma cosa no la llamamos prueba, la llamamos de otra manera. Podemos hacerlo, no hay ningún problema, porque con el lenguaje podemos llamarle como queramos, podemos decidir que esos son chuchuflos, no hay ningún problema. El problema es si la distinta nomenclatura nos hace perder de vista que es la misma cosa. Es decir, que antes en la frutería tenía un melón sin abrir y en mi casa tengo un melón abierto, pero es el mismo melón. Si pierdo de vista esto, entonces llego a conclusiones rarísimas, como han sostenido la Corte Suprema peruana, la Corte Suprema colombiana, la Corte Suprema mexicana y algunas otras, que no es necesario, no es conveniente, ni siquiera se debe valorar la prueba antes del juicio oral, porque lo que hay antes del juicio oral no son pruebas. Y como no son pruebas, no se valora la prueba. Ah, bueno, y entonces, si ni siquiera se valora la prueba, ¿cómo puedo establecer un estándar de prueba, que es algo que necesariamente va después de la valoración? No. Entonces, vamos a valorar los datos de prueba o los elementos de convicción y vamos a hablar de estándares de elementos de convicción o de estándares de datos de prueba. Simplemente estamos haciéndonos mal, estamos haciéndonos líos con el lenguaje. El melón sin abrir es un melón. Y las pruebas sin practicar son eso, pruebas sin practicar. Por supuesto, al no estar practicadas aquellas que se practican, porque un documento no se practica una prueba testifical, una prueba pericial, pues esas pruebas que se practican y que no han sido todavía practicadas, me dan alguna información. Tengo alguna información. Por ejemplo, porque tengo la información de que el testigo supuestamente es un testigo ocular de los hechos, que vio cómo ocurrió el accidente, bla, 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 bla.
y que con eso podrá acreditarse que el responsable del accidente fue el demandado. Por lo tanto, tengo alguna información, pero no tengo toda la información que me dará esa prueba cuando la practique, ¿no? Bien, ahora, con esa información preliminar, yo puedo tomar decisiones preliminares. Y esas decisiones preliminares necesitan de estándares de prueba. Solo que a la hora de determinar los estándares de prueba debo ser consciente de que el tipo de información y sobre todo la cantidad de información que puedo tener en ese momento preliminar es necesariamente inferior. Porque todavía no he catado el melón. Y por tanto los estándares de prueba para esas etapas deben ser inferiores. Si los legisladores me tuvieran que hacer caso, yo propondría eliminar estas distinciones, desde luego no hablar de elementos de convicción, porque me lleva a la idea de vincular prueba con convicción, y ya saben, prueba sin convicción, entonces eliminar esto, tampoco de datos de prueba, etcétera, hablar de pruebas sin practicar. Por cierto, cuando se habla de pruebas, de practicar la prueba, ¿eso que se practica qué es? Es que lingüísticamente estamos diciendo practicar la prueba, lo que quiere decir que eso que practicamos es una prueba. Obviamente, todavía no practicada. Es que nos hacemos daño con el lenguaje. Propondría eliminar esas distinciones que no son útiles. Las distinciones no son verdaderas o falsas, las clasificaciones no son verdaderas o falsas, solo son útiles o inútiles. Y esta me parece bastante inútil. ¿Qué decidimos con el estándar de prueba de la vinculación a proceso o de la formalización de la investigación o de la imputación? ¿Qué decidimos? Decidimos que hay evidencia suficiente, que hay elementos de juicio suficientes, que hay corroboración suficiente para continuar con el proceso. Entonces, ¿estamos decidiendo la culpabilidad? Bueno, en algún sentido la decisión no es distinta a la decisión que tomaremos al final. La decisión que tomaremos al final es si la hipótesis de la culpabilidad de este sujeto está suficientemente acreditada al nivel X exigido para la decisión final. Y ahora lo que decimos es si está suficientemente acreditada a un nivel mucho más bajo requerido para la continuación del procedimiento. Es decir, la hipótesis está suficientemente acreditada para esto, para que continuemos, para que tenga sentido continuar, o lo dejamos ya. Esa es la decisión. No vamos a condenar o no. La consecuencia no es la condena o no condena, la consecuencia es la continuación de la investigación o no, y el otorgamiento de ciertas garantías al sujeto, porque a partir de entonces va a tener derecho de defensa en el marco del proceso. Y a partir de entonces va a ser parte en ese proceso. Entonces, la decisión que adoptamos es, desde un punto de vista estructural, es igual que la decisión final, pero en cambio lo que está en juego es muy distinto y la fase procesal es muy distinta, lo que aconseja tener un estándar de prueba distinto. El último punto que usted plantea es realmente bien interesante. Yo no creo que haya una vinculación conceptual entre estándar de prueba y contradicción. Es decir, no necesito conceptualmente, para cualquier decisión sometida a estándar de prueba, necesito que haya habido contradicción. Ahora, la contradicción me parece un mecanismo epistémico de gran valor, de grandísimo valor, imprescindible, con lo cual me parece también que debería ser implementada en todas las fases del procedimiento en que sea posible. Y para esos momentos iniciales de la investigación yo creo que nuestros sistemas procesales pueden mejorar mucho y deben mejorar mucho. Y deben mejorar mucho cuál es la información disponible, la oralización, es decir, que el Ministerio Público simplemente diga que han recogido X pruebas, pero que no dispongamos de las pruebas, que no se tenga un acceso, quizás con acceso al expediente, habrá que ver en qué medidas, etcétera, etcétera. Bueno, el expediente fiscal, quiero decir, el expediente fiscal y policial, pues habrá que ver cuál es el alcance. La Fiscalía, desde luego, no tiene como función únicamente recaudar pruebas
favorables a la hipótesis de la culpabilidad, sino todo lo contrario. Tiene como función la defensa de la legalidad y, por tanto, también debería preocuparse de recaudar aquellas pruebas que pudieran ser favorables para la defensa, y eso debería ser aportado también al expediente y a la decisión en la materia. Ahora, creo que cuanto menos esa decisión de la vinculación a proceso debería ser adoptada después de una audiencia pública en la que aquella persona que está decidiendo si se la vincula a proceso o no, pueda cuanto menos, a través de su defensa, pueda cuanto menos hacer las alegaciones pertinentes. Con lo cual, una cierta implementación del principio de contradicción ahí también habría que ver. La respuesta: creo que no necesariamente, cuando hablamos de estándares de prueba, necesariamente para todas las decisiones sometidas a estándares de prueba, tiene que haber previamente contradicción. Pero sí me parece muy conveniente implementarla en la mayor medida posible. Gracias. Ahora tiene el uso de la voz René Rubio, por favor. Gracias, profesores Carmen y Jordi. Buenas tardes. Aquí en México lo que ha sucedido mucho con el estándar de prueba de la vinculación a proceso tiene relación con una tradición jurídica, y es que nos queda claro, cuando menos creo que así nos ha ido quedando claro, una cosa es el grado de corroboración que ofrece el cúmulo probatorio, que ese sería el estándar probatorio, y otro sería la clasificación jurídica de los hechos. O sea, son, me parece que, dos cosas distintas. Aquí en México se ha mezclado mucho eso, y creo que no es gratuito, porque la Constitución y la ley siempre nos han relacionado cuándo podemos dictar un auto de vinculación a proceso o cuándo un auto de formar prisión en el procedimiento tradicional, y siempre lo relacionaba con qué tipo de elementos del delito tenían que acreditarse para poderse decretar estas resoluciones. Bajo esa perspectiva, cuando surgió el nuevo concepto de datos que revelen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, en algunos jueces, algunos compañeros y de diferentes fueros, empezaron a dictar autos de vinculación a proceso, aun cuando los datos de prueba no se refirieran a la totalidad de los elementos del delito. Nos pareció en un principio que esa práctica no era debida y que una correcta metodología sería establecer cuáles son los elementos descriptivos de la conducta atribuida, cuál es la acusación o la imputación del Ministerio Público, hacer referencia al cúmulo de datos de prueba que existían y realizar una argumentación para verificar si los datos de prueba pueden o tienen una relación que nos pueden hablar de la probabilidad de que se acredita, o al nivel del auto de vinculación a proceso, cada uno de los elementos de la descripción típica. Esta metodología de hacer esta confrontación, no solamente normativa, sino además de los datos de prueba, ¿sería correcta, profesor Jordi, a la luz de los estándares que estamos hablando? Gracias. Muchísimas gracias, René. Déjeme que le recuerde a todos cuál es la regulación al respecto de esta decisión. Nos dice el artículo 316, no se lo recuerdo a usted, que lo conoce perfectamente, pero puede ser de utilidad especialmente para los compañeros y compañeras que nos estén siguiendo que no sean mexicanos. Dice el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales: el juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará auto de vinculación del imputado a proceso siempre que, 1. se haya formulado la imputación. Ok, sí, claro, si la Fiscalía no formula la imputación, entonces, ¿de qué estamos hablando? Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Fíjense cómo aquí se introduce algún elemento también de contradicción, lo digo por la pregunta anterior.
De los antecedentes de investigación expuestos en el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Nos quedamos aquí. Dos cosas, son dos cosas, y usted lo dice muy bien, Dos cosas, que se haya cometido un hecho que la ley señala como delito, un hecho delictivo, y dos, que el imputado participó o lo cometió. Es decir, que el imputado tuvo algún tipo de participación, directa o indirecta, en la comisión de ese delito. Y esas dos cuestiones deben acreditarse, una que ha existido el hecho delictivo, y otra, distinta, que el imputado participó en su comisión. Pero la primera, que ha existido un hecho delictivo, es a su vez, digamos, descomponible en dos elementos también distintos. Una, que existió el hecho, porque el hecho puede existir o no existir, haberse dado o no haberse dado. Y otra, que el hecho sea delictivo. Esto es, hay una cuestión de calificación. Y esto, a veces, la cuestión de calificación jurídica no es obvia ni simple tampoco. Pensemos, por ejemplo, en ciertos delitos vinculados con la expresión, con las manifestaciones. Puede ser un delito de injurias, puede ser un delito de odio, incluso allá donde están regulados como tales, etc. O puede ser un libre y legítimo ejercicio de la libertad de expresión, una actuación no delictiva. Lo que está en disputa en algún caso de ese tipo puede ser no tanto si se cometió el hecho o no, es decir, si se afirmaron o no afirmaron ciertas palabras, sino si la afirmación de esas palabras y esos dichos constituyen un delito del tipo que sea. Esta cuestión es una cuestión de calificación jurídica, que deberá ser discutida, y obviamente es una cuestión de calificación jurídica a la que la doctrina, también la jurisprudencia, le han prestado siempre mucha atención, porque a la quaestio iuris se le ha prestado mucha atención. En cambio, las otras dos cosas, una, si el hecho existió, y dos, si fue cometido directa o indirectamente por la persona a quien se pretende vincular al proceso, son cuestiones fácticas que necesitan de prueba. Por tanto, tengo las dos facetas, y estas son perfectamente separables y deben ser separadas y analizadas convenientemente y separadamente cada una de ellas. La estrategia que usted presenta como para abordar esas dos cuestiones me parece totalmente correcta. Ahora, esa es una estrategia argumentativa. Todavía nos queda la cuestión acerca de, y esos dos elementos fácticos, sobre la base de qué estándar de prueba hay que decidirlos. Y esta es la que yo pretendía responder hoy, ¿de acuerdo? Pero como estrategia argumentativa para poder llegar hasta ahí, lo que usted ha planteado me parece perfectamente correcto. Gracias. Tenemos ahora a Fanny Ramírez. Fanny, por favor. El audio, Fanny. Muchas gracias. Los saludo desde Colombia a todos ustedes, especialmente a los profesores Jordi y a la profesora Carmen. Mi pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que se requiere de un estándar probatorio especial de menor exigencia probatoria, incluso ya hablando de 8 y 9, como lo ha dicho hoy el profesor que lo tiene en mente estudiado, para estudiar en los casos de prueba de las condiciones personales sospechosas que ponen a las personas en estado de protección especial contra la discriminación? La pregunta la hago bajo el supuesto de que para dar las acciones afirmativas y proteger contra la discriminación, pues debe probarse la condición, porque una vez probada la condición, la discriminación se presume. Entonces, pues uno se pregunta si a las personas que deben probar esas condiciones se les va a exigir, o sea, para probar esa condición, un estándar especial. Hay
hay a veces críticas donde si se les va a exigir un estándar de prueba más exigente en calidad en nivel probatorio, se estaría revictimizando. Entonces, pues, ¿cómo resolver esta situación especial de prueba? Muchísimas gracias, Fanny. Esos son supuestos en los que, uno, pueden darse especiales dificultades probatorias, y dos, puede darse especiales dificultades probatorias por el tipo de hecho, y además puede darse que alguna de las partes tenga algún tipo de debilidad procesal, por decirlo así, es decir, pertenezca a un colectivo que tiene peores condiciones materiales y de otro tipo, que hacen que digamos, no se dé en el proceso una igualdad de armas, una legítima igualdad de armas entre las partes. Y supuestos así hay muchos, pero vamos a centrarnos en el caso de la discriminación. Y vamos a partir de un ejemplo para que pueda entenderse más fácilmente. Fíjense, supongamos que una persona, una mujer, por ejemplo, que participa de un concurso para el ascenso a un cargo superior en su empresa, acaba no siendo elegida para ese cargo. Y esta persona, esta mujer, esta trabajadora, considera que, bueno, ha sido objeto de discriminación de género, porque en su empresa resulta que hay, en el nivel básico, por ejemplo, cerca de un 80% de mujeres y un 20% de hombres. Y simplifiquemos las cuestiones, porque cuando lleguemos a los no binarios ya ya se nos complicó demasiado, pero mantengámonos en esas dos categorías. Tengo un 80% de mujeres, un 20% de hombres en el segmento de los trabajadores de base. La empresa tiende a seleccionar entre sus trabajadores de base a sus cargos intermedios, de tal manera que no ficha personas de fuera, sino que personas que ya se han formado en la propia empresa acceden a esos cargos intermedios. Y lo hace mediante concursos. Pero resulta que cuando vamos al segmento de los cargos intermedios, si teníamos un 80% de mujeres en la base, ahora resulta que tengo un 60% de hombres en los cargos intermedios. Es decir, que a pesar de que los hombres representan solo el 20% de los seleccionados, de los trabajadores de base, cuando son los cargos intermedios seleccionados mediante concurso, el 60% de los seleccionados son hombres y no mujeres. Y con esto, nuestra señora que perdió el concurso pretende demostrar la discriminación. Claro, ¿esto demuestra que ella perdió el concurso por discriminación por razón de género? ¿Esto demuestra que ella no fue seleccionada porque hubo un prejuicio de género en su contra? No, no lo demuestra. Perfectamente puede suceder que el compañero que fue elegido tuviera más méritos y más capacidades, y por tanto que la elección de ese compañero hombre para ese cargo fuera una elección no teñida de discriminación de género. Pero está en las posibilidades de la trabajadora poder demostrar que las razones por las que decidió el tribunal eran razones discriminatorias. Bueno, muchas legislaciones antidiscriminación han constatado que este tipo de exigencia sería una exigencia probatoria excesiva para la trabajadora, porque esa información no está a su acceso. Esa información, esa prueba, sería demasiado dificultosa para la trabajadora. Con lo cual, ante la dificultad probatoria, le eximen de la necesidad de probar que la razón fue discriminatoria. Y le permiten probar un hecho distinto mucho más simple de probar.
Y esto es la diferencia en el número de personas que están en el segmento base y respecto de las personas que están en el segmento de los cargos intermedios. Esto es que la gran mayoría de casos de concursos los ganan hombres, a pesar de que los hombres son una minoría muy pequeña del total de trabajadores. Probando ese hecho mucho más simple, porque es un hecho estadístico, entonces se presume la discriminación, salvo que la empresa demuestre que en el caso concreto, la decisión del tribunal concreto no fue debida a un motivo discriminatorio. ¿Qué es lo que ha hecho de esta manera la legislación antidiscriminación? Facilitar la tarea a la trabajadora, es decir, a las víctimas de discriminación, porque se les permite, se les exige la prueba de un hecho mucho más simple de probar y se presume, si es el caso que se prueba el hecho base, se presume el hecho discriminatorio. Pero ahora la pregunta es, ¿y cuál es el estándar de prueba para el hecho base? Claro, si ahí volvemos a tomar en consideración que es de un colectivo con menos, digamos, que es de un colectivo desfavorecido, al estándar de prueba del hecho base se la bajamos otra vez, fíjense que ahora estamos aplicando dos ventajas probatorias. Hemos tenido en cuenta el elemento grupo desfavorecido dos veces, para establecer la presunción y ahora para facilitar la prueba del hecho base. Lo podemos hacer porque decidir el estándar de prueba es una decisión política. Lo podemos hacer, pero seamos conscientes de que estamos desequilibrando mucho la cuestión. Una cosa es que las dificultades probatorias sean solucionadas mediante una presunción y otra es que el hecho base, ese hecho que hemos estimado mucho más simple de probar, no deba ser probado a un nivel de un estándar normal. ¿Cuál debería ser el estándar normal? El estándar que se requiere para ese tipo de procedimientos para la decisión final. Tanto da el estándar de prueba que le exigimos a la una parte, como el estándar que le exigimos a la otra, como el estándar si hay una presunción, como si no hay una presunción, etcétera, etcétera. Es decir, el mismo estándar que para la decisión final estimemos aplicable para ese tipo de procedimientos. Yo no optaría en ese caso por hacer una segunda ventaja probatoria en la atribución de un estándar disminuido para la prueba del hecho base. Creo que la ventaja probatoria ya la hemos establecido a través de la presunción y no necesitamos dar dos premios por lo mismo, digámoslo así, o facilitar las cosas dos veces cuando ya lo hemos hecho a través de la presunción. Muchas gracias. Pues tiene ahora la palabra José Américo Zambal. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jordi. Al escuchar sobre el estándar 8, me vino a la mente los principios de la precaución y de la prevención. En el direito brasileiro, especialmente no direito ambiental, o princípio da precaução e da prevenção indicam formas jurídicas da gente fazer uma mediação entre decisões políticas e as consequências jurídicas dessas decisões. Então, eu queria saber, esse estándar 8, que seria de menor grau, ele é uma aplicação do princípio da precaução e da prevenção no âmbito probatório, ou não, a gente deve diferenciar ambos? Essa é a minha pergunta. Muchas gracias por esta también muy oportuna pregunta, José Américo. En realidad puede ser entendida como un estándar, ese estándar puede ser entendido perfectamente como una aplicación del principio de precaución. Pero fíjese que yo en el libro, en Pruebas sin convicción, ya explico que muchos estándares pueden ser entendidas como tales. En realidad lo que sucede es que el principio de precaución me dice muy pocas cosas. Esto es algo que ha destacado muy bien Cass Sunstein en Estados Unidos.
dice Sunstein, dice, bueno, si lo tomamos en serio, el principio de precaución nos inmoviliza de tomar cualquier decisión. ¿Por qué no tenemos que tomar una decisión? No tenemos que realizar una acción, no tenemos que realizar una política pública, no tenemos que realizar un negocio, no tenemos que realizar una explotación, no tenemos que realizar una acción industrial, etcétera, etcétera, salvo que tengamos certeza de su iniquidad, es decir, de que no producirá daños. Pero esa certeza no la podemos tener nunca. Bueno, tomado en sentido estricto la precaución, eso nos bloquea completamente. Claro, el mismo problema nos lo plantea el estándar de prueba. Es decir, fíjense, si no tenemos que tomar la decisión, por ejemplo, de la condena de una persona, salvo que tengamos certeza de su culpabilidad, no condenaremos nunca. Si la certeza quiere decir certeza racional a partir de las pruebas. Y por tanto eso nos bloquea, hace que, bueno, ya podemos bajar la persiana del proceso penal, pero lo mismo va a pasar con el civil, con el ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión más bien es cuánta precaución queremos tener. Y la pregunta sobre cuánta precaución supone tomar la decisión sobre los distintos tipos de error que se pueden cometer y cuál es la gravedad de los distintos tipos de error que podemos cometer. ¿Cuál es la gravedad si tomamos esta decisión? ¿Cuál es la gravedad si no la tomamos? ¿Cuál es la gravedad de si realizamos esta política pública? ¿Cuál es la gravedad si no la adoptamos? La gravedad si nos equivocamos respecto de cada una de esas cuestiones. Y lo mismo se plantea con los estándares de prueba. Por tanto, el punto que usted ha visto es muy oportuno. Desde luego, el estándar 8 es una expresión en ese sentido del principio de precaución, pero en un sentido más amplio lo podrían ser todos. En realidad, todos ellos son manifestaciones de cuán precautorios o precavidos, para decirlo bien en castellano, de cuán precavidos queremos ser antes de tomar una decisión. Bien, pues ahora tiene el uso de la voz Julio Machi. Saludos Jordi, Carmen. Bueno, soy Julio Machi de La Plata, Argentina. Jordi, mi pregunta es la siguiente. En los procesos de determinación de la capacidad o de restricción de la capacidad, mi pregunta es si el peso de la prueba estaría conformado por la totalidad, esto es, prueba médica, social, de acompañamiento terapéutico, etcétera, o se debe apreciar o tener en cuenta de manera separada. Y mi pregunta viene porque más allá de la interdisciplinaridad que obligadamente deben tener estos procesos, en la práctica siempre el peso específico de la prueba médica, psiquiátrica, barra psicológica es muy fuerte. Entonces hay como una línea gris que por ahí no me queda claro a mí cómo tocar la temática. Muchísimas gracias, Julio. Seguramente no le voy a ser de gran utilidad porque respecto de esos tipos de procedimientos, la verdad es que no tengo ningún conocimiento específico más allá del que puede tener cualquier ciudadano, o cualquier jurista, digamos, no especialista. Por tanto no tome muy en serio mi respuesta. Lo que yo le diría es, hombre, deberíamos tomar en cuenta todas las pruebas relevantes. Ahora tendremos que decidir qué pruebas son relevantes para esa toma de decisión. Y desde luego no tengo ninguna duda que las pruebas médicas van a ser relevantes, las pruebas psiquiátricas pueden ser relevantes, pero se me ocurre también que ciertas pruebas, que la propia entrevista con la persona en cuestión también va a ser relevante, y pueden serlo también ciertas pruebas testificales de la familia o de los compañeros de trabajo o de los compañeros de juego de mus. Esas pueden ser relevantes también, y lo que quiere decir aspectos más sociales en este caso. Bueno, diría que todas después van a tener que ser integradas
en una hipótesis conjunta, por lo tanto, en una valoración conjunta de la prueba. Pero más allá de estas banalidades, no sabría darle una respuesta más precisa, sinceramente. ¿Tomamos una más? Tomamos una más y concluimos por hoy. Bueno, me parece que Joel, que era quien iba a plantear la pregunta, al final no ha podido conectarse. Así que te leo la pregunta que hace. ¿Los estándares de prueba solo están dirigidos a los órganos jurisdiccionales o también se puede exigir un estándar de prueba a los fiscales o a la toma de decisión de algunas decisiones que hacen los fiscales? Por ejemplo, en Perú existe la subetapa de diligencias preliminares o la investigación preparatoria en las que no participan los jueces. En ese caso, ¿usted consideraría que mediante un mecanismo procesal los jueces deban controlar dichos actos o se deba mantener la total autonomía de los fiscales para aperturar investigación y proceso? Y entonces, si los fiscales en ese tipo de decisiones, y si los consideramos que son decisiones que solo corresponden al fiscal, también deben satisfacer un estándar de prueba en esa toma de decisiones. Muchísimas gracias también por esta estupenda pregunta. Yo diría que son dos cuestiones independientes si la decisión debe ser sometida a estándar de prueba y si la decisión debe ser controlable judicialmente. Me parecen dos cosas totalmente independientes, ¿no? Podemos contestar que sí a lo primero y que no a lo segundo. Eso es lo que quiero decir. Y si no fueran independientes, esa respuesta divergente no la podríamos dar. Yo creo que cualquier decisión sobre los hechos en la vida ordinaria y en la vida y en el ámbito científico y en el ámbito jurídico, cualquier decisión sobre los hechos necesariamente debe ser sometida a un estándar de prueba. Ese estándar de prueba puede ser, digamos, a un criterio de suficiencia probatoria. Ese criterio de suficiencia probatoria puede ser particularista y muchas veces en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida personal lo hacemos así, o puede ser, o podemos requerir que sea mediante un estándar, es decir, no particularista, sino mediante una regla. Y una regla que esté preestablecida, que sea conocible, cognoscible, etcétera, etcétera, como hemos argumentado aquí para las decisiones jurídicas. Yo creo que una decisión jurídica adoptada, jurídica en el sentido contexto del derecho, pero sobre los hechos, adoptada por la Fiscalía en el marco del procedimiento de investigación, también debería contar con estándares de prueba. Y de hecho hay buenos ejemplos de esto. La semana que viene hablaré de alguno de estos ejemplos. Otra cuestión es si la aplicación del estándar de prueba hecha por la Fiscalía debe ser pasible de control judicial. Son dos cosas distintas. Puede ser perfectamente que tengamos decisión de la Fiscalía sometida a estándar de prueba, es decir, a la Fiscalía legalmente o incluso reglamentariamente o incluso mediante algún tipo de disposición interna de la propia Fiscalía se establezca cuáles son los criterios de suficiencia probatoria para adoptar una determinada decisión en el marco de su investigación, pero que esta decisión no pueda ser recurrida judicialmente. Y por tanto que se mantenga la autonomía de la Fiscalía en este punto. Y esto quiere decir, hemos decidido basarla en reglas, pero hemos decidido que esas reglas van a ser controladas estrictamente solo por la propia Fiscalía y no son controlables judicialmente. Esas son dos decisiones distintas, si la basamos en reglas o no, y si esas reglas deben ser controlables judicialmente o no. Y creo que, dependiendo del tipo de decisión, puede haber ocasiones en que tengamos buenas razones para dejar la autonomía de la Fiscalía en una etapa muy inicial del procedimiento para decisiones que no impliquen una afectación de derechos fundamentales y, en cambio, para otras no tan iniciales o que sí puedan afectar derechos fundamentales, estemos en cambio a favor de un control, de la posibilidad de que esas decisiones sean sometidas o bien a control judicial posterior o incluso que la decisión deba ser judicial y no de la Fiscalía.
pero, como le digo, en todo caso, si es una decisión fáctica sobre los hechos con relevancia jurídica, esa decisión, en mi opinión, debería ser siempre una decisión sometida a estándares de prueba, también internamente dentro de la Fiscalía. Bien, pues hasta aquí en el día de hoy. Hemos avanzado mucho. Pero nos queda también mucho, porque ya les adelanté cuáles eran al menos algunos de los aspectos que quiero tratar en la próxima sesión. Les agradezco a todos de nuevo su atención, sus estupendas preguntas. Agradezco también a Carmen Vázquez su apoyo para la sesión de hoy y les emplazo hasta el siguiente capítulo. Un cordial saludo y muy buen fin de semana.